y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el segundo domingo de la Cuaresma. El camino cuaresmal nos está llevando del desierto, las tentaciones, a la montaña, la transfiguración. En este segundo domingo de Cuaresma contemplamos el hecho de la transfiguración de Jesús. Se dio en presencia de los 3 apóstoles más allegados al Maestro, hecho que se da en medio de la oración profunda e íntima de Jesús. Aparecen 2 personajes importantes del Antiguo Testamento: Moisés, el gran legislador del pueblo escogido, y Elías, el profeta de fuego, quienes encarnan para el pueblo de Israel la ley y los profetas. Ellos mantienen su rostro apagado. Solo Jesús irradia luz en su rostro. Ellos vienen a conversar con Jesús y no a dar mensaje alguno. Pedro, que era uno de los 3, no acaba de comprender y ofrece 3 chozas. Pone a los 3 en el mismo plano. No ha captado la novedad de Jesús, pero gracias a la voz que surge de la nube, entenderá. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. La voz es un imperativo. Hay que escuchar a Jesús, ya que su palabra y su vida nos descubren al verdadero Dios. El relato, ¿qué nos dice en este tiempo de Cuaresma? Primero, ¿a dónde nos lleva el Evangelio de hoy? El texto en sus inicios dice: subió al monte a orar. Jesús ora intensamente a Dios para que no le falten las fuerzas en su éxodo, en su ida a Jerusalén. La transfiguración se da en un ambiente de oración. Sabemos que orar es entrar en comunicación con Dios. En ese ambiente de oración se transfigura. Lo afirmamos. Solo la oración, el diálogo de manera constante con Dios, será capaz de transformar nuestras vidas desde el interior. Debemos preguntarnos: ¿cómo es mi oración? ¿Dialogo con Dios? ¿Busco espacios solitarios o tranquilos para orar? Es momento oportuno para ver nuestro compromiso cuaresmal en torno a la oración, hablar con Dios, pero sobre todo escucharlo. ¿Cómo estoy orando esta Cuaresma? Segundo, el misterio confunde. En la actitud de Pedro nos damos cuenta que podemos confundirnos, desorientarnos. Pedro pone a Jesús en el mismo nivel que Moisés y Elías. Aún no comprende la novedad de Jesús. Quizá muchos de nosotros seguimos confundidos, anclados en el Antiguo Testamento, tomando a Jesús como un personaje bíblico que nos dejó algunos mandatos para aprenderlos de memoria, pero que no transforma nuestra vida. Pedro desea la gloria sin pasar por la pasión. Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. No comprende que no puede haber gloria sin cruz, que no hay amor verdadero sin sacrificio. Es de gran importancia que en esta Cuaresma pensemos: ¿quién es Jesús para mí? ¿Trae alguna novedad a mi vida? ¿Qué imagen tengo de Jesús? ¿Será la correcta? ¿Deseo la gloria quitando la cruz de mi fe? Tercero, es a Jesús al que debemos escuchar. En medio de aquella confusión de Pedro, surge desde la nube
aquella voz que lo aclara todo. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Podemos entender que la voz de Moisés como gran legislador y la voz de Elías como gran profeta de fuego apuntaron a la venida de Jesús. Ahora debemos escuchar solo la voz de Jesús. Pensemos, ¿cómo escuchamos la voz del Maestro? ¿Dónde escuchamos su voz? ¿Cómo muestro que escucho la palabra de Jesús? Hermanos, es tiempo de Cuaresma y momento propicio para buscar un espacio en nuestra vida diaria para la oración. Por más preocupaciones y ocupaciones que tengamos en la vida, debemos alimentar esa relación con Dios que solo se puede profundizar en la oración. Hermanos, aquella voz surgida de la nube y dirigida a los 3 apóstoles sigue sonando en nuestros oídos. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Reflexionemos en primer lugar, ¿estamos escuchando la voz de Jesús? En el número 83 del documento final de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, encontramos lo siguiente: Jesús es plenitud de toda revelación, y los lugares donde podemos escuchar su voz son en la liturgia, en la misa, en la tradición viva de la Iglesia, de su magisterio, en la meditación personal y comunitaria de la Escritura, a través de las prácticas de piedad popular, a través del clamor de los pobres y de los acontecimientos de la historia humana, a través de los elementos de la creación. Él habla también en la conciencia personal de cada uno. En segundo lugar, hermanos, no podemos quedarnos solo en la escucha. Esa palabra de Jesús que escucho, ¿la llevo a la práctica? ¿Esa palabra sigue siendo significativa para mi vida? Los 2 elementos esenciales que no debemos perder de vista son escuchar la voz de Jesús y ponerla en práctica, hacer la vida. No caigamos en ser asiduos escuchadores de la palabra de Jesús y vivir a nuestro antojo. No nos parezcamos a esas piedras de los ríos que pasa el agua sobre ellas y no penetra en su interior. No seamos cristianos de comunión y misa dominical y durante la semana vivamos a nuestro gusto, a nuestro antojo. Soy consciente que no es fácil para todos poner en práctica la palabra de Jesús. Por ejemplo, muchos hermanos nuestros que están inmersos en el crimen organizado también han escuchado el Evangelio, también han recibido algún sacramento, también fueron al catecismo, pero esa palabra de Jesús no ha sido significativa en sus vidas. Hermanos, Jesús mostró un destello de su divinidad en la transfiguración. Esa transfiguración a la que todos estamos invitados, pero pasando primero por el camino al Calvario. Nos invita a levantar los ojos al cielo, pero con los pies puestos en la tierra. Esa gloria la conseguiremos después del camino de la pasión. No podemos olvidar que estamos en el año jubilar. La Iglesia, a través de la voz del Papa Francisco, sigue acercando la misericordia a todos. Pensemos, ¿he escuchado el llamado a la misericordia? ¿He ganado alguna indulgencia? En este año que recordamos que somos peregrinos de esperanza, ¿cómo escucho la voz de Jesús? Abramos nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Dónde y cómo escucho la voz del Maestro? ¿Su voz es significativa para mí?
¿No estaremos haciendo oídos sordos a esa voz? Les bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo.